¿Qué línea de 4 tenemos acá? Aunque en realidad uno es arquero, pero está bien. Tenemos un arquero y después jugamos con línea de 3. Pará, vos que solés Tengo a ser, Matías vos que solés ser el golero No, en los pero cuadros, fue, está. Acá no, acá seas no. malo, ya está, perdí como banco, pero Perdiste todo el año, puesto, no pasa muchacho. nada. Pero, o sea, está, ponemos a Matías por lateral, por el sector izquierdo, vos ahí en el eje central y yo me muevo por la derecha. Me parece muy bien. Y yo ferreteo. Claro. Todo el que pase a Matías lo espero yo. Señores, un placer. Michael Etulain, Matías Pérez, bienvenidos. Gracias por estar aquí desde tempranito en Buen Día Uruguay. Buen día. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Qué jornada la de ayer, ¿no? Trascendente para los intereses que ustedes están defendiendo. 590 voluntades, 590 adhesiones tuvo la carta que llevaron a la Mutual pidiendo la renuncia de la actual comisión directiva. Fundamentalmente, ¿por qué solicitan la renuncia? Bueno, nosotros siempre hemos estado trabajando con un conjunto de jugadores quizás un poco más los representativos, pero siempre a la hora de tomar una decisión o ir por determinado camino era importante contar con la opinión y la certeza y el aval de todos los jugadores. Entonces creímos que frente a una decisión tan importante, el aval de la mayoría de los jugadores sería importante. Entonces, esa fue la orientación que tomamos. Claro. ¿Qué actitudes fundamentalmente les molestó de la actual dirigencia de la Mutual? Últimamente son las que están expresadas en el comunicado, que bueno, es mucha desinformación. Hubo un hecho puntual en la asamblea que se les hizo una consulta y se negó. Sobre la rescisión del vínculo con Tenfield. Sí, nosotros solicitamos información si hubo algún contacto o si la empresa había manifestado algo que nosotros no supiéramos. Bueno, se nos negó. Luego que votamos la no cesión de los derechos de imagen a la Mutual, sale una información de la empresa diciendo que el contrato ya estaba rescindido y con una firma de un representante de la comisión directiva, o sea que esa información o ese contacto había existido. Michael, Matías, ¿dirían que esto se desencadena también en parte por el comunicado de los jugadores de la selección o en realidad previo al comunicado ustedes ya venían teniendo conversaciones para evaluar algunos de estos temas? Yo creo que el puntapié inicial lo hicieron los muchachos de la selección. En ese momento, a título individual, nos fuimos manifestando, cada uno en sus redes sociales, alguna cosa que no teníamos en cuenta, nos manifestamos. A raíz de eso empezó a haber un acercamiento con los muchachos de la selección, explicándonos un poco, ellos están un poco más empapados con el tema de derecho de imagen, entonces empezamos a encontrar respuestas a preguntas que no teníamos, como si el fútbol uruguayo realmente era pobre, si realmente podría existir un cambio acá. Y ahí comenzó todo y bueno, y se fue desencadenando, información que va, información que viene, nos fuimos dando cuenta de que quizás no estábamos realmente en un fútbol pobre como creíamos y que desde nuestro lugar podíamos llegar a encontrar respuestas. Claro. Hubo elecciones en agosto en la Mutual, ¿no? Y hubo lista única, el oficialismo, que están al frente, Quique Sarabia y el resto de la comisión directiva fueron los únicos que se presentaron. ¿Cambió algo de agosto a acá? ¿O ya en aquel momento había marcadas diferencias con en aquel momento creo que las diferencias eran individuales con la comisión directiva. Personalmente sí las tenía, pero todo lo que se sucedió en los últimos meses es el desencadenante de esto. Ayer leía por ahí que decían por qué no presentaron una lista antes de las elecciones, y si vos ves a la carta comunicado que sacamos ayer, son todos hechos en los últimos 2 meses, digamos. Creo que el comunicado o la diferencia con los jugadores de la selección también es posterior a agosto. No tengo claro la fecha, pero me parece que viene por ahí. La carta comunicado, Michael, Matías, es porque en definitiva el diálogo no es que esté cortado, pero digamos llegó a un punto de tensión que no puede sostenerse entre la Mutual y los jugadores. Sí, creo, mismo como lo expresa la carta comunicado, el día de ayer íbamos a tener una reunión en la que íbamos a recibir información de todo lo que sucedió post asamblea y en las últimas horas, y bueno, esa reunión fue cancelada. Hubo varios llamados para reactivar esa reunión y la respuesta fue no. Había representantes del interior que estaban viajando, gente que había suspendido las vacaciones para esperar esa reunión. ¿Qué argumento les dieron para cancelar la reunión? Decisión de la comisión directiva. ¿Estaba más pendiente la directiva de la Mutual de lo que sugería la empresa Tenfield que las necesidades de los jugadores?
hablando claramente, ¿opera más para Tenfield que para el interés de los jugadores, el bienestar de los jugadores? Es difícil dar una respuesta concreta, pero nosotros creemos que en algún punto pasaba algo de eso. Entonces, creo yo que determinadas actitudes y caminos que siguieron no fueron los adecuados. Por ejemplo, sacar un comunicado de nuestra gremial primero por las redes sociales de la empresa no correspondían. Entonces eso muestra un acercamiento o algo que no estamos de acuerdo con eso. Eso fue uno de los motivos quizás también para llevar a cabo toda esta resolución. ¿Sienten el apoyo de la gente en esta movida? Sí, yo al menos por las redes sociales lo siento mucho. Ayer cuando estábamos afuera de la Mutual, la gente pasaba en el auto, nos apoyaba, en los autos nos apoyaba y sí, realmente. Digo, porque las hinchadas siguen a los cuadros y también más allá del interés de un resultado deportivo, la gente también se implica en este tema. Es que nuestra lucha o nuestro fin de todo esto es que el fútbol uruguayo crezca y que sea mejor para todos, que la gente tenga un mejor lugar para ir a ver el espectáculo, que vaya tranquila, que haya seguridad, que el espectáculo que nosotros podemos brindar esté avalado por una buena cancha, por un buen vestuario. Sí. O sea, el cambio es mucho más profundo que solamente para nosotros los jugadores poder recibir un mejor sueldo. Que es importante también. O sea, estamos hablando de ingresos dignos. Es que, bueno, los jugadores que la pasan muy mal. Sin duda, yo tengo compañeros que lamentablemente tienen que salir a trabajar de tarde, que quizás no pueden ser profesionales, ir a un gimnasio, pagarse su vitamina. O sea, es algo que no se puede permitir dentro de un fútbol que está vendido como pobre y que no es pobre, que genera muchísimo dinero y que se vende en todo el mundo, que nuestros jugadores de la selección anteriormente con nuestra historia, además los de ahora, han posicionado al Uruguay en un lugar de privilegio. Entonces eso tiene que verse reflejado aquí. Sí. Y no está pasando. Parte de lo que decíamos de nosotros querer involucrar al socio, al hincha, era la pancarta que fue tan controversial, que decía por nuestro fútbol, más unidos que nunca. Era el acercar al hincha a nuestra lucha y en parte agradecerle también a toda esa repercusión que había tenido. Controversial porque en algún medio se manejó que era contra la violencia en el deporte y en realidad estaban reivindicando lo que ustedes están reclamando hace un tiempo. Que además, cuando muchos se preguntan, bueno, patearon el tablero, ¿y ahora qué? Ustedes tienen idea, o sea, tienen bien claro cómo seguir de aquí en adelante, tomando como referencia tal vez lo que es lo que ocurre en Brasil, ¿no? Con lo que llaman la ley Pelé, que se puede replicar aquí también. Sí, esa es un ejemplo de lo que queremos a futuro. ¿De qué consta? Porque quizás hay televidentes que no están familiarizados con eso. Es de acuerdo a los derechos de imagen, que todo espectáculo, sea artístico, sea deportivo, que tenga una televisación, un porcentaje de lo que la televisión paga para transmitir ese espectáculo va hacia el artista o hacia el deportista. En Brasil es un 10% más o menos, ¿no? Sí, creo que para artistas va un 15% y hay variables en eso. Pero, o sea, significaría un incremento notorio con relación a lo que se viene pagando ahora por derecho de imagen. Sí, al año creo que para la Mutual, que era quien lo cobraba, iban $225.000. Para casi 700 jugadores. Claro. Y al año era una cifra bastante... Y con la cifra, por ejemplo, que se pagó por este año, se incrementaría cerca de $900.000 más o menos. Sí, y con la oferta que llegó ayer pasaría mucho más. Sí, para los verdes, claro. El otro día leí una entrevista muy buena del colega Gerardo Tagliaferro a Ricardo Alarcón, el expresidente de Nacional, y titular de la entrevista, eran 40 preguntas, decían, el fútbol lo que sobra es plata. Sin embargo, da la impresión de que hay actores involucrados que necesitan mantener esa imagen del fútbol pobre. ¿Lo ven así ustedes? Sí, completamente. Siempre pongo el ejemplo que después del primer comunicado nuestro, un diario sacó una nota en la que hacía referencia a unos dichos míos, y en un rinconcito arriba un presidente de un club de aquí decía el fútbol uruguayo tiene que ser más austero. Entonces está la concepción de que el fútbol uruguayo es pobre cuando realmente no es así. Claro. Exactamente. Se paga mucho dinero, ¿no? Por el fútbol uruguayo, y enhorabuena que también se le dé valor a lo que tiene, o se le encuentre un valor, ¿no? Y no se fije antojadizamente por quienes tienen intereses creados. Hay una situación aquí generada también en torno a actitudes asumidas por quienes están al frente de la Mutual, y es eso de invitar a debate a algunos jugadores, gente de la selección. Esas cosas también no la vimos de buena manera, porque creemos que es muy importante, que es lo que estamos haciendo nosotros, tener una buena comunión con nuestros jugadores de la selección. Son los que llevan nuestra bandera, los que nos representan, los que le dan prestigio al país, al fútbol uruguayo en sí. Entonces, cuando ellos están peleando por nuestro fútbol,
de nuestro gremio salir a pelearse con ellos no creíamos que era importante y que era bueno. Entonces eso es una de las discrepancias también. ¿Qué ha resultado de esos encuentros con los jugadores de la selección? Digamos, ¿qué temas han charlado y también en cuanto a lo que les puedan haber asesorado? Todos, yo creo que la comunión arrancó ahí. Cuando ellos se manifestaron hubo un acercamiento. En lo personal yo empecé a hablar con varios de ellos porque creíamos que la manera que teníamos nosotros los jugadores de acá era trabajar en conjunto, porque sin duda que ellos tienen llegada a determinados lugares que nosotros no, y hay acceso a abogados y a un montón de cosas. Entonces creímos muy importante el trabajo en conjunto y eso fue lo que llevó a que todo esto pasara a otro plano. Es un respaldo importante el que tienen, Sí. ¿no? Mucha gente salió a decir también en algunos medios que, bueno, se terminaba el contrato con Tenfield, ahora que pongan los de la selección en La Plata. Sí. En realidad no pasa por ahí el vínculo o el respaldo que tienen ustedes de ellos. Es que, bueno, yo analizo los gremios o los sindicatos del Uruguay y ninguno depende de ingresos de una empresa. Claro. O sea, se tiene que autosustentar la mutual. Y eso también, esos dichos, salir a exigirle a alguien que la mutual mismo en un comunicado reconoció que no son afiliados, no tiene mucho sentido y mucho más por las personas que son y que hacen tanto por el fútbol uruguayo a nivel mundial. Yo creo que aquí los jueves, por ejemplo, tenemos una columna que llamamos digital y de contenidos de redes y demás, que tiene que ver con esto, porque hay un cambio de paradigma. Ayer se volvió a escuchar que los jugadores jueguen a la pelotita, que es como el equivalente a decir, usted no piense, mijo, No, usted patee. Y hoy por hoy los jugadores disponen de un medio, disponen de cuentas de redes sociales, fomentan el debate, intercambian entre ellos. Ustedes sienten también que... Pero conocen sus derechos. Y conocen sus derechos. Es importantísimo. Sí, Hay mucho más, también hay mucho más herramientas para que el futbolista entienda, vea y se interese por todo lo que rodea una actividad profesional, sea el fútbol o sea de muchos casos. Hoy en día pones Google y no sé, Claro. yo por lo menos he leído hasta de doctrina, de abogacía y todo eso y bueno, hay mucho más herramientas para informarse. Y creemos que es importante también esto que decías vos, el crecimiento del jugador de fútbol, que no solo se lo vea por jugar a la pelota dentro del partido, sino que poder estudiar, poder terminar el liceo los que no han terminado, que estudiar carrera, involucrarse en otras áreas, porque creemos que el jugador de fútbol es mucho más que ser solamente jugador de fútbol. Claro. Bueno, temas trascendentes ahora. ¿Hubo respuesta a la mutual? Todavía no. No, todavía no. Estaba No, Coco no. Beña solo ayer en la Sí, en la y mutual. le queremos agradecer que nos recibió. El resto se fue antes de que llegaran ustedes, el resto de la dirigencia. No sé si estaban directamente. Perfecto. Sí. Y después, ¿qué pasa ahora? ¿Hay fútbol? ¿No hay fútbol? ¿Qué va a pasar en febrero? Cuando, o fines de enero, cuando la actividad se retome oficialmente. ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué proyectan? No, ahora tenemos que esperar una reacción de la comisión directiva, a ver qué es lo que va a continuar. Y bueno, después de ahí empezaremos a analizar cuáles son los pasos a seguir. Nosotros tenemos contacto hoy en día con WhatsApp, es muy fácil todos los contactos, entonces hacer una reunión para llegar a alguna conclusión es muy fácil. Esta comisión directiva de la Mutual fue elegida democráticamente. Sí. Hay que revisar un poco los estatutos a ver qué pasa. Ahora, en caso que la comisión directiva se quede acéfala, Sí. se citaría a los 15 asociados más antiguos o más viejos, entre comillas, perdón Sí. por usar esa palabra, Está bien. y ellos tendrían un plazo de 60 días para llamar a elecciones. Hablamos de futbolistas en actividad. No, socios. activos. Socios de la Socios Mutual. activos. Socios de la Sí. Mutual. Ajá. Porque de la actual comisión directiva, creo que Berbia es el Sí, único el que único. sigue Sí. en actividad. Sí. Y por último, ¿qué pasa si esta dirigencia de la Mutual decide no dar un paso al costado? ¿Forman otro gremio ustedes? ¿Ya lo analizaron? En un momento se analizó, pero realmente nosotros consideramos la historia, lo que es la Claro. Mutual, que realmente es la casa del jugador. Entonces, todo esto surge pues fuimos en busca de un apoyo cuando el primer comunicado hubo muchas dudas y después todas las grandes diferencias que se marcaron en el último tiempo. No sé si se formaría otro No es la otro idea, sindicato pero gremio. es una posibilidad. Sí, lo analizamos en el hecho legal, que no es muy difícil y que bueno, que después la representación sería por cantidad de afiliados.
pero bueno, veremos qué es lo que sigue. Esta situación no tiene antecedentes en el fútbol uruguayo. No. Que un número tan importante es el 90%, ¿no? Más o menos de... Sí, lo que pasa, nos habían dicho que eran 700 afiliados, después cerca de 800, así que estamos en un porcentaje altísimo. Pero 590 es sí, una altísimo. representación muy importante. En poco tiempo juntar 590 firmas no es menor. ¿La directiva de la Mutual también está dividida? Por lo que nos hemos enterado, sí. Por la situación sí, de Kumar, de Berbia. Sí, y después no se le aceptó la renuncia. Esos también son partes que nos llevan a este final también. Por cuenta de los jugadores, porque esas cosas son las que se suelen resolver a nivel de dirigencia, pero ¿están estudiando también las posibilidades de esta oferta por derechos de televisación que llegó ayer? Yo personalmente no me dio tiempo, estábamos con todo esto y claro. sí lo he leído, pero no... Rompe los sofás, ¿no? De concretarse, sería un cambio trascendente. Es que es un poco lo que nosotros venimos viendo y venimos reclamando, fue un poco lo de nuestro comunicado, es eso, es que el fútbol no es pobre, si una empresa decide venir a Uruguay a invertir esa cantidad de dinero y encima gana, o sea, imagínate los márgenes que había, ¿no? Ahora, hay una situación también, y apelo a la sanción personal de ustedes. Sí. Hay 590 firmas, es un respaldo de prácticamente todo el fútbol uruguayo, ¿no? De todos los jugadores uruguayos. Sí. Pero ustedes temen, o ¿qué creen cómo pueden ser vistos ustedes en lo personal ante la dirigencia de distintos clubes a la hora de pensar en contratarlos? Porque esta actitud no ha interferido absolutamente en nada con su laburo, han cumplido con sus clubes. Sí. ¿Tienen contacto con los dirigentes de los clubes, de gente de Boston River, de Danubio? Sí, yo lo he tenido y siempre cordial y ningún inconveniente. Es que yo estoy en otra etapa de mi carrera, pero está, mi lucha, o no sé si utilizar la palabra lucha, o sea, mi propósito es que los que vengan de atrás, tengan otra realidad del fútbol uruguayo. Y en realidad el final de esto es el pro fútbol, no es contra los clubes, al contrario, nosotros lo que queremos es que a nuestra asociación entre más dinero para que llegue más dinero a los clubes y por ende a nosotros, y a las instalaciones y al público y al espectáculo en sí, o sea que toda esta movida es en pro de fútbol. No es para nosotros solamente. Pero vos decías, Michael, porque capaz que estás un poco más cerca del retiro que Matías o que otros jugadores. Sí. Acá creo que lo que queda claro... Perdón, es que me diste un mate solo. Mal yo. A mí ninguno. Salió a descolgar el centro así. Para primero va el de Matías. No, que algo que me parece que queda claro en el espíritu también de este comunicado es no distinguir por un lado el universo del futbolista de élite que está, digamos, con el pasto medio amarillento, amarillo derecho. Somos todos jugadores. Es que si ves el grupo de WhatsApp que tenemos, a veces te llega a emocionar el contacto de los jugadores que viven en otro mundo, en otra realidad, en el que están luchando, que están peleando otro campeonato. Pero que no se olvidan que arrancaron igual que todos. Por supuesto, salimos todos de los mismos lugares, las mismas canchas, los mismos potreros, no hay mucha diferencia. Eso es lo que lo hace al jugador uruguayo rico, porque nunca se olvida de sus raíces. Y es lo que la gente no terminó de interpretar. Muchos decían, no, esto lo hacen por guita, los jugadores que están allá, y en realidad no persiguen eso, ¿no? Y un poco este proceso de selección que encabezó Tavares en su momento fue modificando alguna manera de pensar y de proceder, tomar la iniciativa que luego fue replicada por todos los jugadores del medio local y me parece que va a redundar en beneficios para el fútbol uruguayo. Fue la noticia del día en la jornada de ayer y agradecemos mucho entonces que dos de los protagonistas que estuvieron aceptaran la invitación de Buen Día Uruguay de estar aquí charlando de este tema. Michael, muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación y por el mate. No, quédate tomando unos mates porque ahora viene el nuevo. Ya no están entrenando, ¿no? No, ya están de vacaciones. Por me quiero ir a Cardona ya. Andá, se va para...